Bueno, en este módulo entonces dijimos vamos a retomar desde la idea del complejo de Edipo, que es un concepto teórico del psicoanálisis, ¿sí? Entonces, cuando dijimos de constitución psíquica, dijimos lo invariante cultural. Voy a correrlo un poquito ahí. Y voy a correrlo un poquitito ahí, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que viene como uno de los aportes más significativos del psicoanálisis. El psicoanálisis siempre ha sido una disciplina que ha tratado de construir conceptos teóricos que permitan comprensiones también de invarianzas culturales, ¿sí? De invarianzas culturales. Es decir, cómo en la constitución psíquica apuntaría a que hay ciertos aspectos que son invariantes culturales, más allá de las épocas, más allá de los contextos, ciertas cosas son más invariantes. Cecilia Reismark no solamente es psicoanalista, sino que es una psicóloga buena, entonces no se queda encerrada solamente en ese modelo del psicoanálisis, sino que ella también, por ejemplo, puede reconocer en los aportes de Piaget, ustedes lo van a leer en el texto, en los aportes de Piaget, la idea de que Piaget pudo poner en evidencia invariantes culturales en términos de la inteligencia humana, es decir, cómo hay aspectos del desarrollo intelectual, las etapas de la operación, de la inteligencia sensorial motriz, las etapas de preoperaciones y las operaciones después cuando son concretas, o las operaciones de nuestra inteligencia de manera abstracta. Entonces, ella comprende que ya el campo psicológico ha posibilitado encontrar que hay cosas que son invariantes de la cultura, ¿sí? Aunque por supuesto que como las culturas van a seguir evolucionando, quizás algunos aspectos también van a seguir cambiando, en términos de lo intelectual está hablando específicamente ella, sí, pero las cuestiones invariantes, la inteligencia sensorial motora, la inteligencia preoperacional, ella considera es un buen ejemplo de una invariante cultural. Bueno, en el campo del psicoanálisis, la invarianza cultural que ella menciona, quiero borrar el pizarrón, es justamente y ligada a la constitución del psiquismo, ¿sí? Es decir, ligado a lo invariante cultural que es cómo se constituye el aparato psíquico, ahí es que se va a tomar la idea del complejo de Edipo. La idea del complejo de Edipo. Y ella también hace como una lectura bien, bien actual del concepto del complejo de Edipo. Es decir, Freud no puede escapar tampoco a teorizar según la época. Entonces, Freud teoriza esto del complejo de Edipo pensando en el modelo de la familia tradicional, que era el modelo de familia imperante en su momento histórico. Mamá, papá. Entonces, en el complejo de Edipo canónico es la historia del Edipo relatada era la de el niñito enamorado de su madre y el padre como un competidor, o en el complejo de Electra algo relativamente inverso, la niñita enamorada de su padre, la madre como una competidora. Bueno, eso es una banalización del concepto del Edipo, pero que guarda relación con un descubrimiento freudiano muy significativo, que es que nuestra vida emocional, intensísima de las primeras etapas vitales, se ha vivido con objetos primarios del amor, los objetos de amor que nosotros tenemos en nuestras vidas infantiles. Y por lo tanto, la emergencia temprana de emociones eróticas y de emociones hostiles, de emociones amorosas y de emociones agresivas hacia los distintos partener de esta vida familiar, ¿sí? Bueno, entonces, eh, Bleichmar en algún punto dice, bueno, ¿qué pasaría ahora si nosotros nos quedáramos como con esta definición clásica del Edipo? Es decir, del niñito que dice, ¿cómo usar esa definición clásica del Edipo en una mamá soltera? ¿Cómo utilizar esa definición del Edipo en una pareja homoparental, etcétera? Entonces, ella es como que logra captar qué es lo central de esta definición conceptual de lo que es el Edipo. Entonces ella lo que plantea es que nosotros lo central que tenemos que entender de lo que es el Edipo es que entre la relación entre adultos y niños hay una circulación de saberes y de poderes, y hay una asimetría
esto a mí me interesa que se entienda mucho, que es entre adulto y niño hay una situación de asimetría en saber, en poder. No lo dice en este texto, pero en otro texto lo dice y yo lo voy a agregar, que es saber y poder en dos temas que son cruciales, que es la cuestión de la muerte y la cuestión de la sexualidad. Y en eso hay una sexualidad. Entonces hay una asimetría enorme entre un niño y un adulto, asimetría de saber, asimetría de poder. Entonces todo lo que es el orden de esta asimetría significa que no están en el mismo plano, sino que hay una asimetría. Los adultos están en otro plano absolutamente distinto al de los niños. Entonces en esta asimetría, en este no estar en el mismo plano, la constitución del psiquismo se va a dar en una relación entre los niños con sus adultos cuidadores. Entonces nosotros nos hemos constituido psíquicamente en una relación con estos adultos. ¿Cómo ha sido esa relación? Asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que hace una cultura? La cultura pauta cómo va a ser la relación entre adultos y niños. El Edipo, entonces, ella cómo lo redefine? Como lo que una cultura define y ejerce como intercepción respecto a la apropiación del cuerpo del niño para los adultos. Se los voy a leer textual. El Edipo debe ser redefinido, dice Silvia Bleisman. El Edipo tiene que ser redefinido. Debe ser redefinido. ¿Qué es el Edipo para ella entonces? La intercepción que toda cultura ejerce respecto de la apropiación del cuerpo del niño como lugar del goce del adulto. En definitiva, es la sociedad la que define las legalidades que van a definir los vínculos entre los seres humanos, las legalidades que constituyen, en definitiva, a los sujetos. Básicamente, el psicoanálisis, y también tomando los aportes de antropólogos y Levi-Strauss, es decir, esta idea de la prohibición del incesto como justamente lo que define el ingreso a la comunidad de cultura, como normas que tienen una valía universal para definir cómo se acota en los adultos y cómo se define la relación que van a tener con respecto a los niños. Es decir, el complejo de Edipo básicamente lo que nos pone en evidencia es que nuestra cultura lo que prohíbe es el goce erótico, la penetración, el abuso sexual, todo eso que no exista, ¿se comprende? No es que no exista, existe. Y justamente es lo más destructivo en términos de la constitución del psiquismo cuando se producen en estos grados, en estos montos de asimetría y en estas situaciones de asimetría entre adultos y niños, todo lo que tiene que ver con la cuestión abusiva. ¿Sí? Entonces, eso ya nos vuelve a ayudar a entender lo que decía antes Silvia Bleisman. Es decir, hay familias de mamás y papás, es decir, familias heterosexuales, etcétera, etcétera, en donde en realidad acontecen situaciones que sean del orden de lo abusivo o cuestiones que sean del orden de lo enfermante para los participantes de esa vida familiar, y que poco tiene que ver con el hecho de que la familia sea una familia hetero u homo. ¿Sí? Entonces, el Edipo tiene que ser redefinido como la pautación que las culturas hacen para prohibir el intercambio erótico entre adultos y niños. ¿Sí? Freud siempre consideraba que la pulsión amorosa tiene como dos componentes, un componente que es el erótico y un componente que es el afectivo, ¿sí? La ternura vendría a ser, ¿sí? Es decir, el componente tierno. Bueno, básicamente el Edipo, el complejo de Edipo apunta a que hay como una prohibición de la circulación de lo erótico entre los adultos y los niños, que no quiere decir que no siempre algo de ellos se vaya a colar en la relación entre adultos y niños, pero una cosa es que se cuelen algunos aspectos eróticos en la relación, otra cosa es la cuestión abusiva de la sexualidad de los adultos con respecto a los niños. Y otra cosa es el componente tierno de la pulsión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está autorizado? Todo el componente tierno, todo el componente que siendo del orden impulsivo está desexualizado o
es simplemente el componente tierno de la pulsión. Bueno, por supuesto que ella en el texto dice, estos van a ser como, ese es como uno de los temas centrales de cualquier profesional de la salud, de estar como muy atento a cómo se están dando justamente las relaciones y las pautaciones entre los adultos y los niños. Y en algún punto, eso no lo dice en el texto, pero sí lo aclaro yo, yo creo que este texto ayuda mucho, y Silvia Leiman ayuda mucho a transformar cierta noción que era del psicoanálisis, que era la del niño como un perverso polimorfo, en el sentido de que en el niño estarían los impulsos incestuosos hacia la madre o hacia el padre, los impulsos parricidas y los impulsos asesinos hacia el otro miembro de la pareja, que es como el competidor por el objeto de amor, que eran como conceptos del psicoanálisis clásico, digamos, es decir, ayuda como a reinterpretar mejor las cosas, es decir, no hay forma de que el niño no tenga por objetos de amor o por primeros objetos de amor los objetos que tiene manos. Es decir, el deseo humano en realidad es incestuoso por naturaleza. No hay forma de que vos no desees los objetos del endogrupo, como quien dice, son los que están presentes. Y de hecho, todo el proceso después de desarrollo posterior va a tener que ver justamente con la renuncia a esos objetos. Pero la prohibición no es solamente para los niños, sino que la prohibición edípica es justamente la prohibición recae fundamentalmente hacia los adultos. ¿Sí? Es los adultos, esperamos de los adultos que sean ellos quienes ya hayan renunciado, quienes puedan renunciar a todo tipo de apetencia abusiva con respecto al cuerpo de los niños. ¿Sí? Entonces ella lo que propone es que nosotros como profesionales de la salud, siempre en las relaciones adultos-niños, tenemos que estar muy atentos justamente a que no haya nada del orden de lo abusivo en las relaciones que se establecen. Al mismo tiempo dice que complejo en estas épocas, dice, entre las cosas quizás más abusivas que están aconteciendo también es que vivimos en un contexto de época que la sexualidad es intrusiva y es invasiva. Entonces ella da el ejemplo de cómo para un niño también es difícil de procesar aspectos como, qué sé yo, las imágenes de una telenovela en donde en cualquier horario, sin protección al menor, aparecen imágenes excitantes. Entonces, todo eso son parte de las cosas que los niños en realidad en algún punto necesitarían, bueno, primero ser más cuidados, ¿sí? Ser más cuidados, ser más protegidos de todo lo que es difícil de procesar y que en realidad es inoportuno hacerlo. Y por supuesto ser cuidado de todo lo que tenga que ver con el orden de lo abusivo y que todo lo que tenga que ver con el orden de que los adultos hagan del cuerpo de los niños lugar de su ocio, básicamente. ¿Y cómo trabajar eso? Dice ella, subjetivamente, es decir, subjetivando, dando siempre lugar a la palabra, dando lugar a que los niños puedan siempre tener espacio para la palabra. La palabra infancia, no lo dijimos al principio, importante hubiera sido decirlo, la palabra infancia viene de infari, que es sin voz, y históricamente los niños en general fueron sujetos con muy poca voz. Todo el esfuerzo civilizatorio tiene justamente que ver con el hecho de que se ha podido desapropiar a los adultos de cierta sensación de posesividad con respecto al cuerpo de los niños. Hasta el Imperio Romano, hasta la época del Imperio Romano, un adulto tenía derecho de vida o de muerte con respecto a su hijo. Es decir, si un adulto decidía matar a su hijo antes del Imperio Romano, no había ninguna legalidad que prohibiera que un adulto matara a un niño. ¿Por qué? Porque en algún punto se considera una pertenencia de ese adulto. ¿Cuántas cosas han tenido que pasar para que nosotros consideremos a los niños como sujetos de derechos? Es más, la Convención de los Sujetos del Niño no solamente los piensa a los niños como sujetos de derechos como cualquier otro ser humano, sino que los considera sujetos con un plus de derecho. Bueno, insisto, entonces cada época tiene sus propuestas culturales, ¿sí? A mí me parece más interesante esta propuesta cultural, es la de una época en donde piensa que los niños tienen derechos y derechos universales, etcétera, etcétera, que otros momentos históricos en donde había esta cosa como de posesividad completa del cuerpo del niño por parte de los adultos. Pero más allá de cómo hayan sido las épocas, lo invariante es
en cada época igualmente se produce constitución subjetiva. ¿Y cómo se constituye? Se constituyen los vínculos tempranos con los padres según cómo cumplan justamente las funciones paternantes y maternantes. ¿Sí? Entonces, el espacio para la palabra, el espacio para la manifestación de los niños va a ser siempre lo que va a esta autora a considerar como central para la posibilidad de la constitución subjetiva. Siempre en el psicoanálisis el lenguaje va a tener un rol absolutamente importante. ¿Sí? Bueno, y en ese texto yo creo que esas son básicamente, como quien dice, las ideas. Hay otras muchas anécdotas y hay otros muchos aspectos así anecdóticos del texto, pero para mí las ideas centrales de ese texto son, o las que más a mí me interesa que ustedes puedan manejar y comprender, son esas. La época y lo invariante cultural. Y lo invariante cultural se comprende a partir de un concepto psicoanalítico importante que es el Edipo. Y en el Edipo, de nuevo, comprender que acá la clave es poder siempre percibir que es la cultura con sus propuestas las que acotan, las que definen, las que señalan cómo va a ser la relación entre adultos y niños. Bleichmar sobre todo dice las épocas más interesantes son aquellas que tienen propuestas culturales subjetivantes con proyectos para los niños. Por eso está como bastante preocupado en el 2001, digamos, ¿qué se le está proponiendo a un niño cuando hay temor de perder el trabajo, temor de no sé qué cosa, que tenés que estudiar para no quedarte en la calle, que tenés que decir, no hay espacio ni para sueños, ni para proyectos, ni para animarse a pensarse como ganador de un premio Nobel, sino con cómo sobrevivís? Entonces, si nos quedamos como muy en un plano simbólico de la mera supervivencia, la vida se transforma en algo muy chato, porque en realidad la vida empieza a ser más interesante cuando hay ideales, cuando hay metas, cuando hay proyectos, cuando hay sueños, cuando hay algo que te permita un horizonte simbólico mucho más interesante. Ahora bien, entonces, en esa relación el psiquismo se va a estructurar, no solo en una época, sino que se va a estructurar siempre en cómo se ha jugado una relación entre adultos y niños y en cómo el contexto está definiendo esa relación. ¿Sí? Bueno. Silvia Bleichmar es una teórica que lo más interesante para mí es que también fue después una teórica muy comprometida con la época y con el contexto que le tocó vivir. Ella después fue un poco más optimista con los acontecimientos que siguieron el 2001, digamos, es decir, porque tras el 2001 ustedes recordarán, pero bueno, muchos aspectos en nuestras comunidades lograron reencauzarse en varias dimensiones. Ella sobre todo es más allá de, ella es van a leer en el texto, pero tiene alguna raigambre histórica o formación ella antiperonista o no necesariamente peronista en su formación, pero después, por ejemplo, fue defensora de muchas de las políticas que se implementaron en las épocas ya del kirchnerismo, por ejemplo. Entonces digo, más allá de partidismos o más allá de nombres y apellidos concretos, es decir, ella es una defensora de qué propuestas logran hacer los estados, ¿sí? Y las políticas públicas. Entonces ella fue como defensora de muchas de las políticas públicas que efectivamente se fueron implementando, porque digo, cuando es una política la que se implementa, más allá de quién la implemente o cómo la implemente, esas políticas empiezan a dar cuenta de qué propuestas se está haciendo para la infancia, ¿sí? Entonces, ingreso universal a la infancia, que yo insisto, digo, eso uno lo tiene que poder pensar más allá de las personas concretas, ¿sí? Es decir, había propuestas de esa naturaleza con Elisa Carrió, aunque nunca fue llegar a ser presidenta ni qué sé yo, pero ella ya los proponía, aunque eso después lo haya implementado el kirchnerismo o no lo haya
extirpado el macrismo. Es decir, hay que sacarse un poco el pensamiento binario en unos aspectos, sino que uno como profesional de ciencia de la salud tiene que poder hacer evaluaciones de una política pública, ¿sí? Es decir, uno tendría que poder llegar a tener cierta formación como profesional para poder evaluar políticas públicas que se hacen. Entonces, políticas públicas como el acceso universal de la AUH, o sea, la asignación universal a la infancia, es decir, que posibilita que la infancia tenga más recursos educativos, o políticas como eran los planes de Conectar Igualdad, o políticas de televisión abiertas con programas educativos para los niños. Es decir, bueno, la Silvia Leismer obviamente que fue alguien que se puso un poco más contenta con ver que nuestras comunidades empezaron a gestionar y empezaron como a articular una propuesta para la infancia más interesante que la crisis que ella estaba percibiendo en el 2001, que en algún punto tuvo que ver también como todo un proceso de retroceso social muy grande, que fue la de toda la década de los 90, y ella verán que hace como una crítica importante a todo lo que son el neoliberalismo y el corrimiento del Estado de las funciones. Por eso en algunas partes del texto van a ver que ella decía, yo en los años 70 criticábamos los aparatos del Estado porque restringían libertades, y en realidad en el 2000 estamos pidiendo que haya aparatos de Estado, es decir, que haya escuelas, que haya hospitales y que haya espacios públicos para que la vida social no se reduzca a la lógica neoliberal de la supervivencia del que tiene, de la supervivencia del más fuerte y de la supervivencia individual como modo de propuesta de constitución subjetiva, ¿sí? Es complejo vivir en sociedades en donde el neoliberalismo propone la supervivencia individual y pensar que uno en estas sociedades se las tiene que arreglar solito mi alma. Creo que en algún punto es mucho más vivible las sociedades cuando las propuestas culturales son las de vidas colectivas y solidarias entre los partícipes de la vida social. Bueno, estas han sido las ideas centrales del texto de Silvia Bleismer. Así que yo espero que ustedes cuando lo lean, estas cosas que hemos podido compartir acá, a ustedes les sean de utilidad. Voy a hacer un comentario más, ¿sí? Aprovechando que ustedes van a trabajar con la película La Pequeña Miss Sunshine, ¿sí? Probablemente cuando vean La Pequeña Miss Sunshine, ustedes ahí van a poder percibir también como en esa película está claro que hay al interior de la vida familiar de esa película una discusión importante en los modos de comprensión también de muchos aspectos. Es decir, por poner un ejemplo, hay un papá que tiene una visión de mundo, por ejemplo, con esto de los ganadores y los perdedores. Si no vieron la película, ya después lo van a entender cuando vean la película. Pero digo, ahí hay una propuesta al interior de una familia en donde se empieza a percibir cómo en una familia se van transmitiendo esos modos sociales de ver y de entender las cosas, ¿sí? Entonces van a ver que tal vez los modos de entender las cosas del padre o son distintos a los del abuelo, y al mismo tiempo los del padre y los del abuelo, aún pareciendo muy distintos entre ellos, van a terminar siendo bastante más parecidos cuando veamos otros modos de ver y de entender las cosas, las relaciones y los vínculos que se van a percibir en el concurso de belleza en el que va a participar la pequeña Olive, ¿sí? Entonces esa película es muy interesante porque ya van a ver que hay escenas en donde van a poder percibir esto que es la adultización del cuerpo de los niños, o sin llegar a cosas abusivas, pero hay como un tufillo incestuoso, hay como un tufillo de goce de los adultos respecto a los cuerpos infantiles, en cómo se visten, en cómo bailan, en cómo participan, hay como todo un tufillo que incluso después yo siempre pienso, pero acá en Argentina también se armó una discusión muy grande, por ejemplo, que me pareció muy bueno que se armara con los programas de los bailes infantiles de Tinelli, en donde cuando participaban los niños había sketch y había escenas en donde los niños tenían que hacer los bailes, esos bailes como los del perreo, como los ritmos
centroamericanos que tienen como toda una serie de movimientos con alto contenido erótico y que uno veía que los hacían niñitos de 6, de 7, de 8 años y que en algún punto suscitaron todo un movimiento colectivo bastante interesante que llevó a que Tinelli suspendiera, por ejemplo, ese tipo de programas y ese tipo de propuestas y que fuese como toda una cuestión en donde, digo, es muy interesante ver cómo las sociedades también reaccionan y las sociedades entonces efectivamente logran, a veces sí, a veces no, digamos decir, porque esos son lo que decíamos, las estafas o las posibilidades que las comunidades humanas van teniendo de qué propuesta cultural se les va haciendo a los niños y en qué medida en esas propuestas culturales efectivamente los adultos son los que son capaces de acotar sus deseos. Ustedes van a ver que Silvia Reichmann en una partecita del texto dice algo muy lindo, es decir, pautar no es, pautar implica cercenar determinados deseos. Uno no legisla en dirección a los deseos, sino que muchas veces legisla, no muchas veces, se legisla contra el deseo. ¿Se comprende? Es decir, no matar, legisla y legisla contra deseos muy auténticos de la condición humana, que es matar a otras personas, que a veces tenemos ganas de matar a alguien, pero se legisla, no se legisla atendiendo al deseo, sino que se legisla justamente para ir en contra también de algunos deseos eróticos, agresivos, pero se legisla justamente porque la ética se sustenta en la renuncia a muchos de los aspectos más primordiales y muchos de los aspectos más impulsivos de la condición humana, ¿sí? Y la ética surge en ese punto, justamente cuando se logra renunciar a ciertas apetencias y puede entonces emerger el otro como un sujeto de derechos y no de posesividad. Bueno, estimada gente, ojalá que estos temas les vayan generando interés y reflexión, que vayan siendo de su gusto. Y bueno, vamos a mantenernos en contacto por estos medios. Les mando a todos mis saludos y bueno, mucha suerte con este práctico con el cual van avanzando, que va a ser como una primera instancia de obligarnos a que ustedes hagan una articulación de los conceptos que venimos viendo, trabajando y espero que ustedes estudiando y leyendo con un material de análisis que es lo de la película. Entonces va a poder producirse esta articulación entre conceptos, que es lo que nosotros vamos viendo, y la lectura que ustedes puedan hacer. ¿Sí? Básicamente un trabajo de análisis implica eso, así que ustedes pueden dar cuenta de que los conceptos ya se van articulando en la lectura que ustedes pueden hacer de un producto cultural como es una película. ¿Sí? Bueno, muy bien, les mando todos mis saludos y será hasta pronto nomás. Chuchurú.